Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Listas las bases de la reforma pensional. El proyecto destaca que en Colpensiones se cotizará al menos por lo correspondiente a 3 salarios mínimos. Las personas que superen ese monto de ingresos podrán cotizar de ahí en adelante a los fondos privados si así lo desean. No se modificarán ni el número de semanas a cotizar ni la edad mínima de pensión. Las mujeres madres tendrán beneficios en sus semanas cotizadas por cada hijo. El proyecto será radicado el miércoles 22 de marzo. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Frente de Guerra Oriental del ELN, más conocido como el Frente Domingo Laín, le dijo a Noticentro 1 CMI que respalda las conversaciones de paz que adelanta su organización con el gobierno del presidente Petro. Aseguran que no son una rueda suelta, pero que se reservan el derecho a disentir y que el futuro de las armas solo se podrá definir si hay cambios estructurales en el país. Carlos Villarreal, comandante político y estratégico del frente más crítico del ELN, dice que esta estructura va a respetar lo que se acuerde en la mesa de diálogos con el gobierno nacional. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Más de 650 uniformados fueron desplegados en el Bajo Cauca. Ante un paro minero que completa 13 días en esa región antioqueña, las fuerzas militares desplegaron un operativo especial para garantizar la movilización de vehículos de carga. Con caravanas acompañadas por hombres, avanza el control del orden público. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Incidente entre aviones rusos y dron estadounidense sobre el Mar Negro provoca la caída de la aeronave norteamericana y dispara tensiones en ambos países. La Casa Blanca califica el hecho como un acto irresponsable y peligroso por parte de los pilotos rusos. Rusia responde que no quiere una confrontación con Estados Unidos y que la presencia del dron fue una provocación. Rusia lanza nuevos bombardeos masivos contra civiles en Ucrania. El poderoso banco Credit Suisse hace saltar las alarmas en Europa. Reconoce que no puede frenar la fuga de clientes y se hunde en bolsa. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Un avión de combate ruso provocó la caída de un dron estadounidense sobre el Mar Negro, en el primer incidente de índole militar entre Washington y Moscú desde que empezó la invasión a Ucrania. En momentos en los que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se encuentran en su punto más bajo desde la Guerra Fría, un incidente aéreo podría recrudecer aún más las tensiones entre las dos potencias. Esto después de que un avión de combate ruso chocó deliberadamente con un dron estadounidense que estaba realizando operaciones de rutina en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro. Según Washington, el artefacto fue interceptado y embestido por un caza Su-24, lo que resultó en un accidente y la pérdida total del dron MQ-9. Poco antes de la colisión, 2 aviones rusos vertieron combustible y volaron delante del dron de forma imprudente y poco profesional, además de ser peligroso, pues Moscú casi provocó que una de las aeronaves y el dron se estrellaran. Tras el incidente, las fuerzas aéreas de Estados Unidos en Europa reiteraron que los aviones estadounidenses y aliados continuarán operando en el espacio aéreo internacional e hicieron un llamamiento a los rusos para que se comporten de manera profesional y prudente. Según la Casa Blanca, el presidente Joe Biden fue informado sobre el accidente, que sigue un patrón de acciones peligrosas de las tripulaciones aéreas rusas y las cuales podrían conducir a un error de cálculo y a una escalada involuntaria. Frente a esto, Rusia negó haber provocado la caída del dron estadounidense en el Mar Negro y su embajador en Washington, Anatoly Anatov, aseguró que el Kremlin no busca ninguna confrontación con Estados Unidos. El ejército ruso reconoció que 2 de sus cazas interceptaron el dron estadounidense que realizaba operaciones de rutina en el espacio aéreo internacional del Mar Negro, pero negó rotundamente haberlo alcanzado y provocado su caída, contrariamente a lo que afirma Washington. De hecho, para Moscú, el dron Reaper inició un vuelo incontrolado tras una maniobra brutal que le hizo perder altitud y chocar contra el agua, advirtiendo que los 2 cazas rusos involucrados no dispararon ni tuvieron contacto con el artefacto.
mientras el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, afirmó que el aparato volaba con los transpondedores apagados tras ser convocado por el Departamento de Estado estadounidense para explicar lo sucedido, y aunque calificó de provocación las maniobras del dron estadounidense, aclaró que Moscú no busca ninguna confrontación. Between the United States and Russian Federation. We are in favor of pragmatic relations for the interest of the people of the United States and Russian Federation. De acuerdo con el Pentágono, los aviones rusos volaron cerca del aparato durante más de 30 minutos antes de que este cayera en aguas del Mar Negro. U.S.-European Command's statement released earlier today confirming that 2 Russian Su-27 aircraft conducted unsafe and unprofessional intercept with a U.S. Air Force intelligence, surveillance and reconnaissance unmanned MQ-9 aircraft. Lo cierto es que sus restos no han podido ser recuperados de la zona, cuyo espacio aéreo es escenario de interacciones constantes entre drones y aeronaves de países de la OTAN y de las Fuerzas Armadas rusas desde el inicio de la invasión a Ucrania. ¿Qué hacía un dron de Estados Unidos, el que fue derribado por un avión de combate de Rusia en el Mar Negro? El avión no tripulado MQ-9 Reaper estaba, según Washington, en labores de reconocimiento y vigilancia. Washington agrega que el avión ruso impactó en la hélice del Reaper y la colisión provocó que se cayera. Este tipo de dron puede volar hasta 50.000 pies de altura, dispone de sensores y capacidades para recopilar información y realizar tareas de reconocimiento durante largos periodos, lo que lo convierte en una plataforma ideal para seguir los movimientos en el campo de batalla en el Mar Negro. Entre tanto, Rusia vuelve a arremeter en Ucrania. Lanzó un ataque con misiles contra edificios civiles. Este martes las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles contra la ciudad de Kramatorsk, apenas a 50 kilómetros de Bakhmut, donde actualmente se concentra la ofensiva rusa que lideran las fuerzas de asalto del grupo de mercenarios Wagner. Murió un civil y resultaron heridos al menos otros 3. Además, 6 personas perdieron la vida en un ataque en el Donetsk. Mientras que se conoció que militares ucranianos ya están listos para llevar los tanques Leopard 2 al campo de batalla. Los soldados en Alemania, país proveedor de los vehículos de guerra, finalizaron su formación con los carros de combate, tras haber entrenado con munición real, por lo que podrán llevar el aprendizaje al frente con Rusia. Y aunque sigue la ofensiva en Ucrania, Moscú sigue pensando en sobrevivir. Una delegación de este país se reunió con representantes de Naciones Unidas y ofreció ampliar el acuerdo que permite la exportación de grano y fertilizante ruso y ucraniano solo 2 meses. Entre tanto, la avanzadilla diplomática de Pekín da un nuevo paso al frente para tratar de frenar la guerra en Ucrania. El presidente chino Xi Jinping planea viajar la semana que viene a Moscú para mantener un encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin. A continuación, el líder chino tiene previsto hablar de forma virtual por primera vez desde que comenzó el conflicto con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y se dispararon las alarmas en Europa debido al colapso de Silicon Valley Bank en Estados Unidos. Ahora el mercado está mirando la evolución del banco suizo Credit Suisse, que ha perdido clientes y ha reducido su valor en plena crisis. Credit Suisse sería el siguiente banco en quebrar debido a los problemas en el mercado de bonos. En su informe anual de 2022, dijo haber detectado una debilidad material en el control interno de la información financiera de la entidad y comunicó que está desarrollando un plan para subsanarlo y también para fortalecer su marco de control y riesgo. Según Credit Suisse, aún no ha frenado los retiros de depósito. El escrutinio sobre el banco suizo en problemas, que ya perdió más del 80% de su valor de mercado por el derrumbe de su acción, se redobló luego de que los reguladores de Estados Unidos tuvieran que cerrar las operaciones de Silicon Valley Bank y Signature Bank. El banco había retrasado la semana pasada la publicación de su informe después de haber sido prevenido a última hora sobre cuestiones técnicas por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La inflación dio un respiro en los Estados Unidos y se ralentizó en febrero hasta el 6 punto interanual, su nivel más bajo en casi un año y medio. Aunque el dato llega en un entorno económico complicado tras la súbita quiebra de 2 importantes bancos que ha golpeado fuertemente el mercado financiero y que podría complicar un nuevo aumento de las tasas por parte de la Reserva Federal.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva en la que anunció nuevas acciones para endurecer el acceso a las armas de fuego en el país. Esto en momentos en los que los tiroteos masivos en esa nación norteamericana continúan al alza, de acuerdo con los datos del Archivo de Violencia Armada. Tan solo en 2023 ha habido más de 100 tiroteos múltiples, un nuevo récord que ha dejado 150 personas muertas en los primeros 3 meses del año. El exmandatario estadounidense Donald Trump asegura ser el único candidato presidencial capaz de evitar una guerra mundial. La carrera para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 va tomando forma y el expresidente Donald Trump continúa su campaña. Durante su discurso en un evento en la localidad de Davenport, Iowa, el candidato presidencial de 76 años vaticinó una tercera guerra mundial si no vuelve él a la Casa Blanca. Standing before you today, I am the only candidate who can make this promise. I will prevent World War III, because I really believe you're going to have World War III. Trump fue más allá y apuntó cómo sería esa eventual tercera guerra mundial y dijo que el gobierno Biden no sabe qué hacer. The power is so enormous. So this is not like the Second World War where we have army tanks and rifles and we go after each other. This is a level that will possibly end the world, and we have people that don't know what they're doing. El republicano calificó el momento geopolítico actual como el más peligroso. En el estado de California, 30 millones de personas están bajo alerta de inundaciones, lo que ha generado que más de 8,000 de ellas abandonen sus hogares. San Francisco, Oakland, Sacramento y Los Ángeles son las ciudades con mayor alerta de inundación. El pronóstico es que hasta el miércoles habrá precipitaciones de entre 50 y 127 milímetros, tanto en las costas como en los valles. También en Estados Unidos, pero en el estado de Nueva York, se declaró estado de emergencia por tormenta invernal que trae consigo nevadas, inundaciones costeras y vientos helados. Una decisión que libera recursos adicionales y activa a la Guardia Nacional para responder ante cualquier emergencia. Las fuertes lluvias y nevadas han causado en el noreste de Estados Unidos la cancelación de más de 1 millar de vuelos y cortes de electricidad, mientras el clima extremo golpea al mismo tiempo ambas costas del país norteamericano. Venezuela pasó de ser un país de tránsito de cocaína a un productor de este estupefaciente. El gobierno de Estados Unidos y un estudio de Inside Crime sostienen que durante el mandato de Nicolás Maduro se ha aumentado la producción tanto en cultivos como en laboratorios, y que después de décadas de ser un puente clave para el tráfico de sustancias ilegales, la nación se ha convertido en los últimos años en un país productor de drogas. Meta, la matriz de Facebook, planea despedir a otros 10,000 empleados. Este anuncio supone la segunda ronda de recortes significativos de empleo para el gigante tecnológico en 4 meses. Los últimos despidos se producen después de que Meta dijera en noviembre que iba a eliminar aproximadamente el 13% de su plantilla, unos 11,000 puestos de trabajo, en la mayor ronda de recortes de la historia de la empresa. Un nuevo robot creado por científicos estadounidenses inspirado en las tortugas promete ayudar a la preservación ambiental. Científicos de la Universidad de Yale en Connecticut, Estados Unidos, crearon un robot capaz de moverse por entornos terrestres y acuáticos. El autómata adapta su movimiento y la forma de sus extremidades al entorno en el que se mueva. En tierra, las patas son como las de una tortuga, con un peso y forma similar. En agua, sus extremidades se convierten en aletas. La idea de inspirarse en este reptil marino les ha servido para desarrollar el avance de los estudios de máquinas que trabajan en distintos entornos. La tortuga robótica anfibia es capaz de sumergirse, nadar en la superficie del agua, desplazarse por diversos substratos, pasar de la tierra al agua y viceversa. Uno de los objetivos de este robot es el monitoreo ecológico, que presenta gran biodiversidad y que se puede utilizar un único robot para inspeccionar diferentes terrenos. Muy buenas noches. Nuestros invitados de esta noche son 2. En primer lugar, el doctor Ramiro Avendaño, él es el presidente de nuestro Canal 1. Y en segundo lugar, el doctor José Félix Laforí,
presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, por este enfrentamiento que hubo hoy entre él y el ex vicepresidente y negociador de la paz con las FARC, el doctor Humberto de la Calle. En primer lugar, el doctor Ramiro, se avecinan a partir de mañana cambios en la programación del Canal 1. ¿En qué consiste, doctor Ramiro? Gracias, Yamid. Estamos trabajando en asegurarnos que atendemos un poco más de cerca los intereses de los colombianos. La gente nos está pidiendo más información, información variada, información completa, y eso es gracias al éxito de Noticentro 1 CMI. Entonces, lo primero que hacemos es entraremos con noticieros de las 6:30 de la mañana. ¿Todos los días? Todos los días. En alianza con Red Más, vamos de 6:30 a 8 con noticiero de Red Más. Luego tendremos un magazine informativo de 11 a 12 y a las 12, de 12 a 1, Noticentro 1 CMI, potente. Tendremos nuevo... ¿Hasta la 1? Hasta la 1. ¿Y de 1 a 2? De 1 a 2 vamos con Caso Cerrado, el programa de Telemundo que ha tenido tanto éxito en Colombia y que marca muy bien. De 2 a 4 seguimos con información de farándula, Lo Sé Todo, que además se extenderá al fin de semana. 2 a 4 arrancaremos el fin de semana también, o sea que Lo Sé Todo tendremos de lunes a lunes. ¿De 2 a 4 también? De 2 a 4, señor, sí. Y luego, digamos, saltándonos algunas franjas, a las 8 de la noche volvemos con CMI. 8:30, por supuesto, Pregunta Yamid, que cada vez ha ido tomando más fuerza, que ahora estamos repitiendo en las mañanas con mucho éxito, gracias Yamid y al excelente equipo de CMI que por 30 años ha estado haciendo esto con tanto éxito. De 8 a 10 seguimos con el noticiero más respetado de Colombia, según el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, gracias a los televidentes y al mérito de este maravilloso equipo. Y a las 10 de la noche vamos a comenzar un programa que visibiliza a la gente que hace, a la gente que emprende, un programa que se llama Libre como tú. ¿De qué se trata? El programa va a visibilizar gente que está construyendo cosas. Piensa que va a mostrar deportistas que hacen cambio en sus regiones, artistas que cambian sus ciudades, sus municipios, pequeños y grandes empresarios, pero desde lo humano. Entrevistas y artículos que conecten a la gente con los que están construyendo países, o sea, mostrar un poco esas noticias positivas de esa gente que inspira a los demás. Estamos buscando mostrar a la gente berraca de Colombia que está siendo capaz de inspirar. Nos hacen, le confieso públicamente, mucha falta a los noticieros el fin de semana. Sí, Yamid, vamos a entrarle a noticieros de fin de semana también con fuerza. Nuestra primera apuesta es irnos con una alianza con Red Más, que vamos a estar haciendo a las 7:30 p.m. sábados y domingos. Sábados y domingos. De 7:30 a 8. De 7:30 a 8, solo 30 minutos, pero con el objetivo de tratar de hacer todavía más. Vamos a hacer más entretenimiento el fin de semana informativo, con Lo Sé Todo, como decía, por un par de horas al día. Además, un programa musical que se llama Latido Music, que comienza también el día domingo a las 9 p.m. 9 de la noche. Sí, todo esto dentro de una sombrilla que lo hemos llamado el Uno como tú, que se conecta cada vez más a la gente, que cada vez acompaña a la audiencia más en la cotidianidad y que tiene una conexión muy importante con el mundo digital, Yamid. Estamos asegurándonos de que nuestra web funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. La página. La página, y tiene la información que la gente quiere. Y ya con el apoyo de Red Más, pues habrá toda la información de sábado y domingo. Es lo que vamos a hacer, señor. Vamos a tener 7 días a la semana, 24 horas al día, noticias digamos, de economía, judiciales, nacionales, internacionales, farándula, fútbol, memes. Hacemos una apuesta importante por mantener a los colombianos conectados y bien informados con el canal que representa genuinamente a los colombianos, el primer canal de la televisión colombiana. Pues, doctor Ramiro, muchas gracias por las buenas noticias. Muchas gracias a ti, Yamid. Y bueno, el nuevo eslogan es el uno como tú. Seguimos creciendo. Bueno, el senador y ex vicepresidente Humberto de la Calle, ex negociador de paz con las FARC, envió una carta al doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan, en donde dice, entre otras cosas, lo siguiente: ¿por qué desató una implacable oposición
al proceso con las FARC, cuando en la agenda actual con el ELN se observan temas mucho más comprometedores para el Estado y la sociedad? Pues mire, Yamit, muy sencillo. Primero, a todos una muy buena noche. Uno tiene dos lógicas para poder mirar este tema. Uno, confrontar con De la Calle. Dos, mirar si lo que está diciendo tiene algún sentido o no. Pero empecemos un poco por el cuestionamiento. El cuestionamiento es terriblemente sesgado, porque el único sector que puso en el asador cuando el gobierno del presidente Santos y él había dicho no se toca el modelo económico fue el sector rural. 3 millones de hectáreas. 3 millones de hectáreas que a usted le consta, hemos hecho 2 programas que Fedegan está dispuesto a facilitarle a que el gobierno le cumpla a la FARC. No hubo más nada, ¿no? La iniquidad, la vulnerabilidad de ciertos sectores sociales se debe exclusivamente al tema de la estructura agraria. Y vamos a ver al término de este gobierno en qué termina eso. Por consiguiente, ahí había una clara falacia. Pero miremos ¿En el acuerdo de paz? En el tema de que lo que generó inequidad, lo que terminó generando unas dinámicas violentas en el Colombia fue eso. Yo creo que aquí hay otros temas más. No, pero digo, la gran crítica del doctor De la Calle es por qué usted fue tan opositor. Porque el único sector que estaba negociándose en La Habana era el sector rural. Si mañana negocian medios de comunicación, obviamente que en diarios, todos los medios, y usted también, saldría un poco a defender su sector. Pero con el ELN actualmente no pasa lo mismo. No pasa lo mismo, entre otras cosas, porque como eso fue lo que negociaron, yo dije, como ya está negociado, facilitemos al gobierno el que pueda comprar la tierra. Y ahí vamos, no, pero digo, en ese tema. Pero a ver, el doctor De la Calle tiene razón, en el sentido de que usted fue uno de los grandes opositores, usted y su partido, al acuerdo de paz en La Habana. Pero dividamos. Yo lo fui. Y lo fui por eso. Sí. Porque estaban precisamente afectando el interés general del sector ganadero. Tenía que salir en defensa del sector ganadero. ¿De qué manera lo afectaban? ¿Cómo? Empezaron en 20 millones de hectáreas y terminaron 3 que había que entregarle a campesinos sin tierra y 7 en formalización. Si nosotros tenemos supuestamente el 70% de la tierra privada en Colombia, del cuero salen las correas. No lo hicieron con el sector financiero, ni con el sector comercial, ni con el sector de medios. Porque si se trataba de mirar dónde estaban los factores de inequidad, meta a todos. Y entonces todos tratamos de ver cómo le aportamos a la paz. No, aquí uno solo. Ese fue el sesgo de Santos. Pero vamos un poco a lo que dice él. Pero no digo, le interrumpo, con todo respeto. Observe esto, doctor Lazorín, que ese fue el primer acuerdo, el primer artículo del acuerdo de paz. Con más razón. El primero. Con más razón. Y no se cumplió. Claro, no se cumplió, no. A ver, Santos terminó de firmar en el 16. ¿Qué hizo del 16 al 18? Nada. ¿Qué hizo Duque del 18 al 22? Nada. Por eso cuando llega Petro y me plantea el tema, yo digo, sí señor, usted tiene que cumplir, sí. Facilitemos el tema. Sí. Eso ya es un hecho cumplido. Sí, pero digo, durante los 4 años del gobierno del presidente Duque no se cumplió el primer acuerdo. Pero eso no es un problema mío. De lo que se trata ahora es que, mire, usted se opuso a algo que no se cumplió. Claro, y en este, que el gobierno dice voy a cumplir, yo le digo, sí señor, cumple usted. ¿Y usted lo acepta? Pero a ver, no estamos en este lío. Y no, pero usted acepta. Pero firmó que se cumpla el primer punto del acuerdo de paz. Pero firmó un acuerdo. No solamente acepto de dientes para afuera, sino que firmó un acuerdo con el gobierno. Por eso, entonces razón tiene el doctor De la Calle cuando dice, usted ahora acepta a lo que antes se opuso. Claro, porque antes era una expectativa de negociación. No estaba el sector financiero comprometido, no estaba el sector comercio, no estaba ningún sector, solo el nuestro. Fíjese que hoy en día hay una serie de sectores que eventualmente están en un escenario de reforma pensional, laboral, salud. En ese momento lo único que le molestaba
al negociador de paz, al señor Humberto de la Calle, era la inequidad sobre la distribución de la tierra, pero no había inequidad en otros sectores. Me parece una injusticia, porque si el gobierno dice aquí hay que revisar los elementos sobre los cuales hemos construido un país donde hay inequidad, uno dice, bueno, muy bien, vamos a ver cómo es que somos capaces de replantear el tema. Asunto que ahora viene, ¿ah? Por eso cuando él dice, ahora usted, en cambio, muy tranquilito con el Ejército de Liberación Nacional, le digo no. Mientras que él y el gobierno de Santos nos tildó de enemigos de la paz y fracturó el país, yo le digo bienvenido a su crítica. Me gusta, me parece que usted que tiene la experiencia de no haberlo hecho bien, porque lo que hay en Colombia hoy es violencia indiscriminada en todo el territorio. Recorre el país, cuántas noticias da CMI todos los días de hechos que hay que lamentar. Un paro, por ejemplo, como lo planteó ayer, en toda la zona del Bajo Cauca. ¿Eso qué es? Consecuencia de un mal acuerdo. Si él nos ayuda a identificar aquellos elementos sobre los cuales hay que poner muchísima atención para salir a un mejor acuerdo, y un acuerdo que permita dos cosas, Yamit, que me parece que son de fondo. Uno, paz política, no más fractura, no más maniqueísmo, no más sesgo. Y dos, pensar en un gran acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas que, a la par de lograr un acuerdo, en este caso concreto, con el Ejército de Liberación Nacional, permita también que el país se mire al espejo y diga qué cosas no ha hecho bien, qué cosas eventualmente podría hacer mejor. ¿Para qué? Para tener un mejor país. Por ejemplo, yo no me he opuesto en este momento al tema de la compra de tierra, incluso soy un facilitador. Si el país cree que ahí está el origen de la inequidad, el origen de la violencia, pues qué bueno que lo hagan. Yo creo que el origen de la violencia tiene otras dinámicas. Mire usted el tema de la coca. Vamos a 300.000 hectáreas, ¿no? Mire el control territorial que hay en ciertas zonas del país. ¿Eso cómo se hace? Mire, voy a decir una cosa. Me sorprendió el discurso de la vicepresidente en México, cuando le dijo al Ejército de Liberación Nacional, en su propia cara, es que nos secuestraban a los niños de unas escuelas desvencijadas, precarias, porque en esa otra Colombia, la Colombia abandonada, la que yo también represento, no hay nada. ¿Cuándo el país va a mirar allá? ¿Cuándo el país va a ser capaz de mirarse a ese espejo y darse cuenta cuántas comunidades hoy en día no tienen esperanza y en consecuencia terminan siendo presa de cualquier actor armado que imponga su ley en el territorio? Veo en su posición, le ruego que me la aclare o me rectifique, una abierta contradicción. ¿En qué sentido? Usted se opone a los acuerdos de paz que negocia el presidente Santos con las FARC en La Habana. Se opone. Pero usted me opuse. Se opuso. Pero participa en los acuerdos de paz con el ELN. ¿No hay una contradicción de parte suya? No, porque yo creo que, contrario a usted, que eso salió mal. Y salió mal porque... Salió mal con 12.000 desmovilizados. Claro, salió bien la de Uribe, con 54.000 desmovilizados. Esa salió mal. ¿Por qué salió mal? Porque la coca hoy en día está inundada. Lo dijimos 1000 veces. La coca es el elemento que dinamiza toda la violencia en los territorios. Pero con todo respeto, eso no tiene que ver nada con el acuerdo de paz. ¿Cómo que no? Pero es que mire un capítulo. Y los elementos, los instrumentos para combatir la siembra de coca no es acuerdo de paz. Te recuerdo, lo dice de manera textual. La erradicación tiene que ser manual y voluntaria. Corte constitucional. No, señor, y le acuerdo, y se lo traigo porque hice 2 libros. Lo dice exactamente así. La Corte es la que dice, ateniéndose al cumplimiento de la Constitución, exactamente, que no debe utilizarse el glifosato a menos que se cumplan 3 condiciones.
Perdóname, una cosa es el uso o no del glifosato y otra cosa es que para poder erradicar la coca tiene que ser manual y voluntaria. Sí, señor. Y eso nos ha llevado, vaya usted a saber si la próxima medición estamos en 300.000 hectáreas. ¿Sabe lo que está sucediendo en las regiones cocaleras? Que no hay quien las compre. Hay un lío incluso superior. Aquí hay un lío muy complicado. Y entonces se han venido desdoblando estas organizaciones en el secuestro y en la extorsión. Hoy me decía un empresario muy importante de un sector económico con el que estuve esta mañana temprano, me decía, ya están ofreciendo pólizas de secuestro, cosa que se había perdido en el país. El país dejó de alguna manera de tener eso. Entonces mi pregunta es, ¿esto va bien? ¿No va bien? Por eso es que yo creo que hay que ayudar al gobierno del presidente Petro, para que esto le salga bien al país. Por eso le digo a Humberto de la Calle, qué bueno que usted sea un centinela de nuestra negociación, para que no cometamos ningún error, porque en esta ocasión no le puede salir mal al país. Tiene que salirle bien, muy bien, para que haya dos cosas, y lo repito. Uno, paz política. Dejemos el sesgo. Dos, un gran acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional no solamente es con unos actores armados, no, es con quienes también cumplimos la ley, con quienes estamos del otro lado, con quienes hacen política todos los días en democracia, con Cambio Radical, con el partido de la U, con el Partido Conservador, con Centro, con todos. Sí. Aquí todos tenemos que caber para que podamos hablar el mismo lenguaje y no la cosa maniquea, amigos y enemigos de la paz. Pero mire, precisamente eso es lo que le critican a usted. Haber estado aislado cuando todo el mundo hablaba de la necesidad de la paz que finalmente se logró. Usted se oponía. No, le dije muchas veces de la calle, mire, es mucho mejor que ustedes nos permitan participar de este proceso, porque logramos amojonar mejor la cancha. Y le dije en ese momento, me acuerdo perfectamente bien, en la casa de Fenalco, si usted va a comprar un apartamento con su señora y desde que usted llega a ver el apartamento delante del dueño, su señora empieza a hablar maravillas del apartamento, le sube el precio. Si nos permite participar, de pronto ponemos una cantidad de líneas rojas que le obliga a la FARC a entender que esa otra parte de la sociedad, la que ganó el plebiscito, no estarían dispuestas. En este caso, por lo menos desde mi perspectiva, yo invito a los colombianos que están independientemente de su sector político, centro, derecha, izquierda, a que me digan, ojo al cese bilateral, nacional, ojo a los temas que se van a hacer. Claro, al cese el fuego y de hostilidades, porque fíjense que tienen que ir de la mano, porque la hostilidad es el secuestro, la hostilidad es la extorsión, sí. La hostilidad es impedir que la gente viva en el territorio. ¿Primero hostilidad o cese al fuego? Fíjese que yo tengo una teoría que la he hecho en mis artículos. Yo creo que esto tiene que ser, como dicen los italianos, no que envía piano va lontano. A mí me gustaría que esto arrancara en una región, Arauca, Catatumbo, la que quieras, y de la mano con la participación ciudadana existieran elementos transformadores en el territorio que permitieran que par y paso se diera cese el fuego y de hostilidades. Regional. Para cumplir una de las cosas que dice de la Calle en su carta. Aquí, en lo nuestro, nada estaba convenido hasta que todo no estuviera convenido. En el nuestro no. Se van acordando cosas y se van de una vez poniendo en el terreno. Pero precisamente el doctor de la Calle dice eso al final de su carta. ¿Qué garantías, dice de la Calle, le da a usted el ELN si se aplica la teoría de que se va aplicando lo que se va acordando? ¿Qué garantía le dan de que el cese, de que la entrega de armas o la desmovilización no se cumple después de que se han cumplido algunas de las cosas acordadas? Por ejemplo, vamos al Catatumbo y allá unos grupos empresariales le hacen una apuesta a la paz y dicen, vamos a tratar de generar aquí una dinámica de agroindustria. Vamos a ofrecerle a los cocaleros que se vinculen, no solo como productores de palma o de cualquier producto,
sino también estén en los frutos de la transformación de ese producto en lo que finalmente llega al consumidor final. Es decir, que pasen a ser un actor. Vaya usted a saber si en ese momento el propio Ejército de Liberación Nacional llega a un convencimiento. No se necesitan las armas para la transformación. Deje por lo menos perseguir esa utopía. Por supuesto, si usted lo dice para todo el país, ahí sí puede tener razón de la calle. Por eso es tan importante la participación de un actor que, como de la calle, desde cuando fue constituyente, cuando fue ministro de gobierno en la constituyente del 91, debe tener como colombiano una mirada aguda sobre los hechos. Y fíjese que siendo él el ministro de gobierno de la constitución del 91, incorporó a esa constitución 304 páginas del acuerdo de paz, el que está intentando cumplir Petro. Entonces, eso es como cuando a ti se te rompe un florero. Se rompió. Puedes recoger el agua, ya no lo puedes recoger. Puedes pegar el florero, difícil. Pero a ver, entonces, mire, doctor Laforet, para concluir este primer tema, ¿usted sigue pensando como lo pensó entonces, que la paz firmada con las FARC y el presidente Santos fue un fracaso? A ver, no lo digo yo. Vaya usted a las regiones. No, pero ¿usted qué opina? No, es que yo quiero apoyarme en lo que dicen las regiones. ¿Qué dicen? Que no hay paz. No hay paz. Que lo que hay es una situación de violencia indiscriminada, una vorágine, un multicrimen. Vaya a Córdoba, Arauca. ¿Sabe dónde está la mayor oferta de tierras hoy? De la que yo le he entregado al gobierno. En Arauca, 147.000 pero eso no es FARC. No es FARC militante. Pero perdóneme. Son disidencias o es delincuencia. Yo no sé cómo quiere llamarle usted, pero evidentemente tanto disidencia como Marquetalia eran parte de la organización armada de la FARC. Los que se reintegraron, ahí están tranquilos. Por eso. Ahí están tranquilos. Es decir, sí sirvió en algo la paz. A ver, yo le hago una pregunta. Si era para darle curules e impunidad, curules sí. No, para retirar a 12.000 o 14.000 hombres de las armas. Claro, como sirvió muchísimo más a Justicia y Paz. 54.000 combatientes, 37.000 de los paramilitares que harto daño le hacían al país y otra cantidad muy importante de guerrilleros de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Ahí hubo 54.000 que dejaron las armas. ¿O es que acaso en el año 10, y si no registre usted qué fue lo que pasó con homicidio, con asesinato, con secuestro, con extorsión, la gente podía salir por el país sin mayor problema? ¿Y usted sigue pensando que las negociaciones con la paz, con el ELN, seguirán así, no acuerden entregar las armas primero? Principio tiene las cosas. Hay una agenda que acotamos, que le incorporamos unos elementos. Yo sí creo que hay que avanzar en la agenda. En el curso de los meses, muy seguramente usted me volverá a invitar y yo le diré con igual honestidad, ¿esto va bien o esto no va bien? ¿Y va bien o va mal? Por lo pronto sí, hay una agenda acotada. Por lo pronto hay una disposición. Incluso el gobierno, allá estuvo el ministro de Justicia, allá estuvo la vicepresidente. Hay interés en que eso salga bien. Yo le apuesto que salga bien. Pero incluso yo quiero volver a reiterar dos cosas. Que le salga bien no solo la negociación con el ELN. Yo quiero que en Colombia haya paz política. Yo creo que eso es una cosa que el país tiene que empezar a pensar. Cuando a mí Iván Cepeda me mandó un WhatsApp, entendí que uno tenía que de alguna manera sentarse con quien habían sido justamente aquellos que estaban del otro lado del río. Y mire cómo voy, bien. Yo no he tenido con ellos ninguna desaveniencia. Por el contrario, he participado activamente. Le ha gustado mi participación. Por consiguiente, yo creo que aquí hay que lograr una paz política. Doctor José Félix, muchas gracias. A usted. Muy amable. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias. Y continúen aquí, en Noticentro 1. Noticentro 1, CMI. Gobierno revela cómo será su reforma a las pensiones.
Fondos privados de pensiones no desaparecen, pero Colpensiones se fortalece. No aumentan edades ni semanas de cotización. Se crea subsidio para quienes no tienen pensión. Personas que estén próximas a pensionarse no serán afectadas. Fondos de pensiones dicen que las inversiones de ahorros deben ser diversificadas. También en crisis banco Credit Suisse. En Colombia, la banca es sólida, dice Superintendencia Financiera. Despejan vías en zonas de paro en Bajo Cauca antioqueño. Así quedarán definitivamente los cambios en la salud. Siguen la CPS. Investigación sobre embajador de Colombia en México. Ratifican sanción contra Nicolás Petro. Hijo de presidente niega acusación. Expresidente Álvaro Uribe advierte sobre crecimiento de inseguridad en el país. Plata para financiamiento de Transmilenio se gastó en compra de anchetas para regalo. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El gobierno reveló cómo será la reforma pensional que llevará a consideración del Congreso de la República. Los fondos privados de pensiones no desaparecen y se fortalece con pensiones. La edad de pensión y las semanas de cotización no se modifican. Se crea una renta básica de 223,000 pesos para adultos mayores. A quienes están a punto de pensionarse se les respetan los derechos adquiridos. Hoy se conocieron las bases de la reforma pensional. Se debe tener en cuenta que no se acaban los fondos privados de pensión. La edad de pensión sigue siendo 57 años para mujeres y 62 años para hombres. Las semanas también se mantienen en 1.300 mínimo. En la propuesta que se debate en la mesa de concertación se creó una renta solidaria para mayores de 65 años que no cuentan con pensión y están en situación de pobreza. El monto mensual será de 223,000 pesos. Para garantizar el pago de esa renta, las personas con ingresos superiores a los 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes aportarán un adicional del 2% de su cotización. Personas con ingresos entre 16 y 20 salarios mínimos, el aporte será entre 2.2% y el 3% adicional. Los pensionados que reciben entre 10 y 20 salarios mínimos tendrán que realizar un aporte del 2%. Pensionados con más de 20 salarios mínimos, el aporte adicional será del 3%. En el articulado también hablan de una renta para mayores de 65 años que no cumplan con todos los requisitos para pensión y hayan cotizado entre 150 y 1.000 semanas. Con la ley, Colpensiones y los fondos privados trabajarán paralelamente. Preste mucha atención porque la administración de las cotizaciones entre 1 y 3 salarios mínimos estará a cargo de Colpensiones y los aportes que superen ese valor, la cotización por 3 salarios mínimos iría al sistema público y el excedente iría a los fondos privados. El pago de este tipo de pensiones será unificado. La propuesta de reforma pensional del gobierno recoge varias de las inquietudes del movimiento sindical, protege el ahorro de los colombianos en el Colpensiones y en los fondos privados y a corto plazo multiplica por 4 el número de pensionados que habrá en Colombia. Igual que como funciona actualmente, quienes tengan capacidad de pago pueden realizar un ahorro adicional a su cotización de manera voluntaria, con la excepción de que Colpensiones también podrá recaudar ese ahorro. Hoy día solo lo hacen los fondos y algunos bancos. Para evitar que el impacto en mercados de valor y títulos de deuda pública afecten los dineros de los afiliados, se creará un fondo para el ahorro. Las mujeres madres mayores de 57 años tendrán el siguiente beneficio. Por cada hijo se sumarán 50 semanas a favor de su cotización para llegar a las 1.300 de manera pronta. El beneficio se otorgará solo hasta 3 hijos. También hay un artículo que define una pensión anticipada para mayores de 65 años que tengan más de 1.000 semanas cotizadas. El régimen de transición para afiliados que cuenten con 1.000 semanas se les respetará las condiciones de la Ley 100, que es la que rige actualmente. Esas mismas personas que estén a menos de 10 años de pensionarse tendrán 2 años desde la entrada en vigencia de la ley para realizar un traslado de régimen si así lo desean. Otras disposiciones del articulado indican que los regímenes especiales, como el de docentes e integrantes de la fuerza pública, no se modificarán. Las pensiones de invalidez y sobrevivientes seguirán con las mismas condiciones, pero serán reconocidas por Colpensiones. Hemos hecho un análisis juicioso, sobre todo
mostrando no solamente el articulado que hemos construido, sino también mostrando los estudios técnicos que lo acompañan. De lo que puede ser una reforma pensional que va de la mano de los mejores intereses para los trabajadores de nuestro país y también para la estabilidad económica de todo el sistema. De ser aprobada, esta ley regirá desde el 1 de enero del 2025. La reforma pensional será radicada en el Congreso de la República el próximo 22 de marzo. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Y tal como lo hizo con el sistema financiero para que bajara las tasas de interés, hoy por medio de sus redes sociales el presidente Gustavo Petro le pidió a los fondos de pensiones traer al país los depósitos que tienen en el exterior. La petición del presidente Gustavo Petro a los fondos de pensiones se da por la crisis financiera internacional que comenzó a sentirse en Estados Unidos y también en Suiza. En su cuenta de Twitter dijo: les solicito a las administraciones de los fondos privados de pensiones, dado el derrumbe de mercados extranjeros, traer al país el ahorro pensional. Hoy el 55% de la cartera de los fondos pensionales, es decir, del stock de ahorro de los cotizantes, está fuera del país. El presidente dice que tiene las facultades constitucionales para hacer ese pedido. Los fondos privados de pensiones le respondieron al presidente Petro. Aseguraron que el ahorro de los afiliados está seguro, en buenas manos, y señalaron que hay diversificación en las inversiones que realizan. A través de este comunicado, los fondos privados de pensiones le respondieron al presidente Gustavo Petro su solicitud de traer al país las inversiones del ahorro. Aseguran que la diversificación es la clave para maximizar los ahorros de los colombianos, lo que los expertos definen como no poner los huevos en una sola canasta, es decir, tener inversiones en varios mercados. Ratifican que las inversiones en el exterior han blindado los portafolios en momentos en los que se presenta incertidumbre y deterioro en los mercados colombianos, y que hoy un 67% del ahorro total corresponde a ganancias para los trabajadores. Los fondos administran el ahorro de más de 18 millones de afiliados. El gigante europeo Credit Suisse Bank podría convertirse en la siguiente institución bancaria en irse a la quiebra tras confirmar que no puede contener la fuga de clientes y ver cómo sus acciones caen un 80%. El gigante bancario Credit Suisse Bank disparó las alarmas en Europa y agudizó aún más la tensión provocada por la quiebra de dos bancos estadounidenses al confirmar que no puede frenar la fuga de clientes y sus acciones van en picada en la bolsa. El gigante suizo lleva varios meses inmerso en una especie de crisis que no parece tener solución a corto plazo y podría agravarse a través de la pérdida de confianza. En su último reporte registró la salida de alrededor de 90.000 millones de dólares. Además, en su informe anual de 2022 dijo haber detectado una debilidad material en el control interno de la información financiera y comunicó que está desarrollando un plan para subsanarlo y también para fortalecer su marco de control y riesgo. Sin embargo, prevalece en el ambiente un temor de que Credit Suisse sería el siguiente banco en quebrar. Por su parte, la Superintendencia Financiera sostuvo que la banca colombiana tiene actualmente indicadores sólidos para enfrentar un eventual choque interno o externo. Los problemas de la banca en Estados Unidos ya son de revisión por parte de las autoridades financieras colombianas con el fin de evitar choques externos que puedan poner en riesgo la dinámica de la economía nacional. La Superintendencia Financiera, a través de un documento, explicó que la regulación y la normativa exige una serie de estándares en materia de inversión para no estar expuestos a una crisis internacional. Colombia mantiene un sólido sistema financiero. Nuestra regulación exige a todos los establecimientos de crédito del sistema financiero medidas prudenciales para la gestión de liquidez acorde con los estándares internacionales. Los agentes del mercado financiero concuerdan. Nuestro sistema financiero, nuestra actividad productiva está bastante resiliente, bastante fuerte, con buenos niveles de solvencia. Actualmente la banca conserva márgenes de solvencia positivos, la mayoría en moneda local. La quiebra de Silicon Valley Bank hasta el momento no representa riesgos. Por regulación, los establecimientos de crédito no tienen inversiones de capital en compañías diferentes a sus filiales. Por lo tanto, no se encuentran inversiones directas en dicho banco. La operación de los bancos en Colombia es una operación muy tradicional, muy de banca comercial, muy poco de banca de inversión, entonces no están tan expuestos a los grandes vaivenes de los mercados internacionales. Para los analistas, Estados Unidos ha sorteado la situación, lo que ha logrado atajar una crisis de mercados. A diferencia de lo que pasó en el 2008 es que pues todo este fondeo se dio sobre bonos de gobierno y no sobre préstamos. Entonces hay un riesgo muchísimo menor, ese Fogafín que tú mencionas pues ya ha venido a intervenir y con eso es que hoy los mercados se despiertan más positivos. Esta semana se presentaría volatilidades en la tasa de cambio y en el mercado de bonos.
La reforma a la salud se abre paso con el acuerdo al que llegaron el presidente Gustavo Petro y los directores de los partidos conservador, Efraín Cepeda, y de la U, Dilian Francisca Toro, y que podría apoyar en las próximas horas el Partido Liberal. Estas son las bases del acuerdo. La reforma de la salud se salvó con el acuerdo entre el gobierno y los partidos conservador y de la U y eventualmente del liberalismo. Para llegar a esto, el presidente Petro logró apoyos para estos puntos de su reforma. Atención primaria en salud, atención a poblaciones dispersas y alejadas, dignificación del talento humano en salud, sistema de información interoperable, EPS no manejarán recursos públicos, las EPS no tendrán integración vertical. Esto fue el primer acuerdo que llegamos ayer, que fuera mixto y que pudiéramos tener un sistema público y uno privado. Ese yo creo que fue el acuerdo más importante que tuvimos. ADRES será el único pagador en salud. Los giros directos de ADRES serán a las IPS. Eso va en defensa del ciudadano porque habrá más agilidad en la atención en salud de su clínica u hospital. A cambio, el presidente Petro cedió en estos puntos. No estatizará el sistema. Habrá un sistema mixto público y o privado. Había una diferencia grande que era en que el presidente quería que el sistema de salud fuera solamente público y nosotros le habíamos propuesto que queríamos que fuera un sistema público y privado, es decir, que fuera mixto. Las EPS no se acabarán, se transformarán. Serán gestoras de salud y vida, serán gestoras de riesgos financieros. Se transforman, van a hacer todo lo concerniente a la gestión del riesgo en salud, también van a hacer gestión del riesgo financiero compartido con el Estado y van a tener sus centros de atención primaria también. Recibirán el 5% por administración. Los ciudadanos escogerán libremente su EPS. Habrá un periodo de transición de 5 a 7 años. Proyectamos un tiempo de transición que está en discusión, 5 o 7 años. Hay expertos que dicen que la ADRES se demoraría más, 7 o 10 años. Todos están de acuerdo entonces en la reforma a la salud para mejorar lo que hay. Y ese será el mensaje que mañana en una reunión con el ministro del Interior darán los partidos liberal, conservador y de la U a los colombianos. Las fuerzas militares acompañan caravanas de vehículos en el Bajo Cauca para garantizar el abastecimiento de alimentos y de medicamentos en el día 13 del paro minero. Con más de 650 hombres de las fuerzas militares se custodian caravanas de vehículos en el Bajo Cauca antioqueño en el día 13 de un paro minero. Brindando seguridad al servicio público, particulares y de carga para llegar a su destino final con tranquilidad. El presidente Gustavo Petro reaccionó a estas caravanas. Agradezco a la fuerza pública todo su esfuerzo y buen trabajo en el Bajo Cauca. Hoy hay completa normalidad en la movilidad, no hay territorios confinados y estamos entregando las ayudas humanitarias. En total fueron recuperados 161 kilómetros de la vía que une a Caucasia con Yarumal, Antioquia. Se está transportando en estos vehículos alimentos, productos agrícolas, medicinas y otros insumos importantes en este territorio colombiano. Disponemos en este momento de una caravana que va hacia los municipios del Bagre y Zaragoza, llevando recursos y elementos de primera necesidad para estas comunidades. Se han movilizado más de 1000 automotores entre el lunes y el martes. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que la nueva política antidrogas del gobierno contempla la regulación de la hoja de coca. Coca no es cocaína. El ministro Osuna aseguró que el gobierno prepara una regulación de los usos lícitos de la hoja de coca. Estamos trabajando en los cambios normativos que faciliten los usos en el campo medicinal, nutracéuticos, industrial, entre otros. Promoveremos la investigación y la gestión del conocimiento de las plantas y de las comunidades que las usan. En un evento convocado por Bolivia con ocasión de las sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, aseguró que el gobierno respeta los usos ancestrales de esta mata. La planta de coca forma parte de las tradiciones culturales de los Andes en toda Sudamérica, pero el énfasis punitivo ha confundido la diferencia entre la hoja de coca y la cocaína. La Fiscalía le pidió al Tribunal de Bogotá que apruebe un acuerdo de colaboración con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, procesado por corrupción. El exmandatario reapareció detenido desde Estados Unidos, donde se comprometió a declarar en contra de funcionarios de su administración que le ayudaron a desfalcar al departamento y en contra de exmagistrados vinculados en el escándalo conocido como el Cartel de la Toga.
El detenido narcotraficante Carlos Ramón Zapata, alias El Médico, le dijo a la Fiscalía en una versión que la vicefiscal general Marta Mancera presuntamente ayudó a limpiar el pasado de mucha gente. Alias El Médico ahora es uno de los testigos de la Fiscalía en un proceso por corrupción en la entidad. Recientemente la Fiscalía detuvo una red de policías, fiscales y narcos que estaban extorsionando a otros delincuentes con la amenaza de revivir procesos penales y de extinción de dominio. En la redada terminó detenido el narco Carlos Ramón Zapata, alias El Médico, y la exdirectora de Finanzas de la Fiscalía, Ana Catalina Noguera. El Médico ya declaró en la Fiscalía sobre la información que tenía de primera mano sobre la entidad. En una de sus declaraciones, El Médico habla de la actual vicefiscal Marta Mancera. La doctora Mancera, porque ella es una abogada de Cali, y ella me explica y me dice, no, es que la doctora Mancera fue jefe de fiscalías acá en Cali, y ella ayudó a mucha gente, ella le limpió el pasado a una cantidad de gente. 06 en este país no tiene ni un semáforo, pues en rojo. Ella ayudó a mucha gente y manejó aquí mucha gente, una persona de mucho poder. En el expediente de más de 300 páginas sobre este escándalo, queda en evidencia que la exfiscal Ana Catalina Noguera en alguna ocasión le comentó al narcotraficante alias El Médico que estaba armando un proceso contra Mancera. Así quedó consignado en un informe sobre grabaciones a Noguera. Habla sobre una información que le serviría para afectar a la vicefiscal Marta Mancera. En dicha conversación hacen alusión a que ella estaría realizando acciones tendientes a evitar que funcionarios cercanos sean investigados. Y es que El Médico, al ser interrogado, señala que la exfiscal Noguera, antes de su captura, quería ser la vicefiscal de Francisco Barbosa, sin embargo, negó un plan contra Mancera. El Consejo Nacional Electoral ratificó hoy una sanción de casi 15 millones de pesos contra el señor Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, por haber manejado por fuera del sistema bancario buena parte de los recursos de su campaña para las elecciones a la gobernación del Atlántico en el año 2019. Según el estudio que hizo el Consejo Electoral, Petro Burgos recibió para su campaña política cerca de 176 millones de pesos, casi todo dinero en efectivo. Aunque no se probó que violó los topes, los recursos económicos dispuestos para el desarrollo de su campaña política no fueron manejados en su totalidad a través de una única cuenta, como lo exigen las normas electorales, dijeron los magistrados de la máxima autoridad electoral. Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, negó los señalamientos que en los últimos días se han hecho en su contra. El diputado del Atlántico leyó una declaración, no aceptó preguntas de los periodistas. Nicolás Petro rechazó las acusaciones en su contra y dijo que ha sido juzgado públicamente. Ante los señalamientos de que no lo han podido notificar de las investigaciones en su contra, señaló que para eso hay términos legales. En los últimos días he vivido un linchamiento social y mediático sin precedentes. He sido lapidado, culpado, incriminado y desprestigiado en titulares de prensa, quienes han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia. En la primera sesión de la Asamblea, tras detonar el escándalo, Petro afirmó que su defensa la hará ante las instancias legales. Me defenderé desde el plano legal de las acusaciones lanzadas en mi contra y solo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Negó ser dueño de las propiedades que se le señalan. Que no es cierto que tenga como propiedad un penthouse de 2.500 millones de pesos. Tampoco es cierto que pague cifras elevadas de arriendo. Eso es falso. Dijo que sus extractos bancarios fueron divulgados, violando el derecho a la intimidad, y que los mismos están debidamente justificados en pago de nóminas, cesantías, vacaciones y demás derechos adquiridos como diputado de la Asamblea del Atlántico. La Procuraduría investiga a los funcionarios que permitieron la posesión del embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, sin que aparentemente cumpliera los requisitos legales para acceder al cargo.
La Procuraduría indaga al ministro de Ciencia, Arturo Luna, al director del Departamento de Función Pública, César Manrique, y a la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya. Los tres integran una comisión evaluadora de méritos que avala o rechaza las hojas de vida que no cuentan con requisitos legales para cargos en el gobierno. Sin el voto de la rectora Montoya, dicha comisión avaló la hoja de vida de Moisés Ninco Daza, el nuevo embajador de Colombia en México, pese a que no cumplía con los requisitos fundamentales para asumir como embajador, tener título profesional, título de posgrado y experiencia relacionada. Ninco Daza asumió en la embajada el pasado 10 de febrero sin título profesional y con solo 2 años y 5 meses de experiencia laboral en el Senado, en la Colombia Humana y en una empresa. Ninco tampoco cuenta con un idioma de uso diplomático, pese a que se lo exigen a los diplomáticos de carrera. La Procuraduría abriría una investigación contra el ministro Luna y el director César Manrique por haber avalado que el embajador de tan solo 28 años tenía una experiencia sobresaliente en el desempeño de una disciplina, ocupación, arte u oficio. El Frente de Guerra Oriental del ELN, más conocido como el Frente Domingo Laín, le dijo a Noticentro 1 CMI que respalda las conversaciones de paz que adelanta su organización con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Asegura que no son o no es una rueda suelta, pero que se reserva el derecho a disentir y advierte que el futuro de las armas solo se podrá definir si hay cambios estructurales en el país. La clase política tradicional. Él es Carlos Villarreal. Lleva varias décadas formando parte del ELN. Ha estado al lado de los históricos líderes Manuel Pérez y Nicolás Rodríguez Bautista. Hoy es el comandante político estratégico del frente más crítico y que más acciones militares despliega en su zona de operaciones Arauca, Boyacá y Casanare. Se ha hecho recurrente por los que realmente no quieren la paz. Hacer ver que el frente de guerra es una rueda suelta, que no está... Eso no es cierto. Nosotros vamos a respetar como frente de guerra, vamos a estar de la mano de nuestra mesa, de los compañeros que están en la mesa, porque es una definición de la organización. Nosotros somos un todo nacional. Villarreal habla sobre el futuro de las armas. Son los cambios estructurales los que nos van posibilitando llegar al punto de si son necesarias o no las armas para dirimir el conflicto. Es de acuerdo al avance que se dé en lo propuesto en el diálogo, ¿no? Reitera su compromiso con la paz. El Frente de Guerra está comprometido con la palabra del ELN ante la opinión pública nacional e internacional, y nosotros pensamos en un proceso de paz con cambios estructurales, pero si la enfocan por el pacifismo, es decir, el pacifismo y el igualitarismo pragmático de meter todos en una sola mochila, no creo que eso sea posible. Sobre el cese al fuego bilateral, esto dice: una cosa es pactar, por decir algo, un cese al fuego, por ejemplo, ¿no? Con el régimen, con la institucionalidad, con el Estado, pero nosotros nos reservamos el derecho de la defensa en relación a todo ese ejército paramilitar, narcoparamilitar y mercenario. Para el Frente de Guerra Oriental es claro que el país debe diferenciar entre una pacificación y desmovilización de una verdadera paz que se hace con profundos cambios. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, indicó que a la fecha ya se han comprado más de 7.000 hectáreas de tierra de los 3 millones que el gobierno busca entregar a los más necesitados. A la fecha, el gobierno ya ha comprado 7.500 hectáreas de las 3 millones que busca entregar. Trabajan en la compra de más de 147.000. Tenemos ya 966 predios con prefactibilidad jurídica y técnica. Nos faltan 2 pasos más y entrar al avalúo para luego hacer la oferta a los propietarios. El director de la Agencia Nacional de Tierras señaló que a pesar de la buena disposición de Fedegan, del total del ofertado de este gremio y otros particulares, el 40% no es viable para compra por diferentes motivos. Recordemos que Fedegan no tiene tierra los socios de Fedegan y la ofertan. Y nosotros clasificamos, no estamos obligados a comprar una tierra que no sea productiva, que no sea fértil. Yo creo que está en todo su derecho. Él comprará lo que crea que le sirve a los campesinos. Y en consecuencia, pues seguiremos haciendo el esfuerzo. El expresidente Álvaro Uribe alertó por el deterioro de la seguridad democrática.
A propósito de las dificultades de orden público en los últimos días en el territorio nacional, el expresidente Álvaro Uribe alertó por Twitter sobre las consecuencias del deterioro de la seguridad democrática política de su gobierno. La seguridad democrática sirvió para todas las tendencias políticas. Podían recorrer el país. Ha sufrido un deterioro desde hace buen rato. El crecimiento del narco y la negativa para que la fuerza pública accione puede hacer colapsar lo poco que queda de la seguridad democrática. El expresidente además advirtió que el hecho de que no vayan a la cárcel los asesinos del teniente Monroy y los incendiarios de la ambulancia de Caucasia genera mal ejemplo en unos, rabia en otros. Y agregó el exmandatario que la falta de seguridad induciría a los particulares a armarse masivamente. El ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva designó a la embajadora Elizabeth Taylor-Jay como nueva viceministra de Asuntos Multilaterales en reemplazo de la colombo-uruguaya Laura Gil. La nueva viceministra es una dirigente raizal, quien también se desempeña como coagente en el litigio marítimo entre Colombia y Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La ex viceministra Laura Gil será nombrada como embajadora en Austria. Las empresas públicas de Medellín declararon desierta la licitación de las obras civiles de la parte final del proyecto Hidroituango. A través de este comunicado, EPM declaró desierto el proceso de adjudicación de las obras finales de Hidroituango, que corresponde a las turbinas 5, 6, 7 y 8. Además de no certificar la experiencia suficiente, la compañía explicó qué pasó con el consorcio Ituango PC-SC. Adicionalmente, y en el marco de la evaluación de la oferta económica, se identificó que la misma presenta desviaciones sustanciales, información inexacta o contradictoria y valores no justificados en relación con los precios normales del mercado, incurriendo en causales de eliminación. El alcalde de Medellín aseguró que EPM no tiene compromiso de fecha para la entrada en operación con las obras finales, como ocurre con la primera etapa del proyecto, y dijo que aún hay tiempo para abrir una nueva licitación. La Contraloría de Bogotá encontró que más de 1.700 millones de pesos destinados inicialmente para garantizar la seguridad en Transmilenio fueron invertidos para comprar anchetas que se regalaron a policías en la capital. La Contraloría de Bogotá encontró que más de 1.787 millones de pesos que debían ser usados para la seguridad de Transmilenio fueron derrochados en regalos para policías en la capital. Como la compra de bonos y anchetas para los policías, algo que obviamente no correspondía con el objeto del convenio. Encontró falta de gestión en el cobro de 11.000 infracciones de tránsito por un valor de 5.106 millones de pesos en la Secretaría de Movilidad. Desde la Secretaría de Movilidad dispuestos a dar toda la información, claridad frente al proceso que hemos adelantado con toda la tranquilidad. En el IDU también fueron 2.335 millones de pesos, principalmente por incumplimientos del consultor en la calidad de estudios y diseños de Bogotá. La Secretaría de Salud de Bogotá empezó la instalación de dispensadores de preservativos en 5 colegios de la capital. Esto con el fin de cultivar la responsabilidad sexual en los jóvenes. Se instalaron los dispensadores de condones en colegios de Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Tunjuelito, Suba y Los Mártires. Rusia y Estados Unidos protagonizaron el primer incidente militar desde que se inició la invasión a Ucrania, luego de que 2 aviones rusos provocaran la caída de un dron de Estados Unidos en el Mar Negro. Estados Unidos afirma que Venezuela pasó de ser un país de tránsito de cocaína a un productor de ese estupefaciente. Y las costas del este y el oeste de Estados Unidos están bajo emergencia máxima por cuenta del clima extremo. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Un avión ruso atacó a un dron estadounidense que patrullaba sobre aguas internacionales del Mar Negro. El incidente disparó las alarmas internacionales. Las autoridades de Estados Unidos revelaron que su nave no tripulada realizaba tareas de rutina en aguas internacionales del Mar Negro cuando 2 aviones rusos la interceptaron y uno de ellos descargó combustible sobre la nave, dañando su motor y provocando que el comando estadounidense tomara la decisión de derribarlo. Estados Unidos calificó el hecho de temerario, inseguro y poco profesional. El embajador ruso en Washington declaró que su país no quiere una confrontación con Estados Unidos, aunque calificó la presencia del dron como una provocación.
Venezuela pasa de ser un país de tránsito a ser un productor de cocaína. El gobierno de Estados Unidos, apoyado por un estudio de Inside Crime, sostiene que durante el mandato de Nicolás Maduro se ha aumentado la producción en cultivos de coca y laboratorios de cocaína, y que después de décadas de ser un puente clave para el tráfico de sustancias ilegales, la nación bolivariana se ha convertido en los últimos años en un país productor de droga. La gobernadora de Nueva York declaró el estado de emergencia ante la amenaza de una poderosa tormenta invernal que atacará la zona por al menos 48 horas continuas, con granizo, nieve, lluvia y viento. Entre tanto, en el otro lado del país, 30 millones de californianos se encuentran en alerta de inundación ante la amenaza de fuertes precipitaciones y derrumbes. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE reveló que Colombia es el tercer país con las mayores tasas de desempleo. El organismo internacional reveló el informe donde se muestran las principales cifras del mercado laboral de sus países miembros. Por séptimo mes consecutivo, la tasa de desempleo registró su mínimo histórico en 4,9% en enero de 2023. Sin embargo, Colombia registra las mayores cifras de desocupación después de España y Costa Rica y por encima de Grecia, Turquía y Chile. Para la OCDE, las cifras se dan por el desempleo de género, lo cual en Colombia sigue en aumento. Precisamente el país está por encima de Costa Rica, Grecia, España y Turquía. Al menos 12 de los 38 países analizados por la OCDE mantienen cifras estables. En total se mantienen 33.2 millones de personas en desempleo en los países miembros de la OCDE. El presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zucarty, anunció una disminución de las tasas de interés para los créditos del sector agropecuario. La entidad financiera nuevamente bajó las tasas de interés y tiene la más baja del mercado en 15,65% efectivo anual en promedio. La disminución se aplicará a las diferentes líneas de crédito que tiene el Banco Agrario, lo cual será favorable para aliviar el bolsillo de los productores del campo colombiano. Todos los años tenemos que hacer un gran esfuerzo por ir a colocar nuevos créditos a la producción del agro y del campo colombiano para poder apoyar todos estos procesos productivos. Los productores del campo ya pueden disponer de los nuevos créditos. La ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció la consecución de un crédito externo para producción de insumos y fertilizantes en el país. Colombia avanza con la banca multilateral para la contratación de un crédito externo por $200 millones. Esto será para financiar programas de producción de fertilizantes e insumos. Estamos identificando, y aquí hacemos una invitación, todos aquellos pequeños productores hoy en día en Colombia de bioinsumos o de insumos verdes que necesiten apoyo financiero para ampliar su producción. Es necesario que se reporten a Finagro, que está haciendo un inventario para que podamos, una vez tramitamos el crédito, ver cómo los llamamos para apoyar el crecimiento de su producción de insumos en el país. Se busca la sustitución para evitar las importaciones y estar expuestos a la tasa de cambio. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,18% a 1.156 puntos. La acción de Celsia fue la que más subió, con una valorización de 5,58% a 2.555 pesos. La acción de Fabricato fue la que más bajó, con una pérdida de 6,78% a 5 pesos con 50 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 20.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,81% a 2.482 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.736 pesos con 3 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.500 pesos y la venden en 4.580 pesos. Un euro cuesta 5.090 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.80. El azúcar se transó en 20,66 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71.50. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $77.48. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.482 pesos. Hay una noticia al cierre.
esta es una noticia en desarrollo. Al parecer se presenta una explosión en unas minas en el municipio de Sutatausa. A esta hora bomberos de Ubaté se desplazan al lugar para verificar si hay personas atrapadas.